En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Digamos todos que el Espíritu Santo, que orientó, que inspiró la palabra de Dios, nos ayuda a amarla, leerla y vivirla. Amén. Del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy cerramos la temática que traíamos y vamos a iniciar una temática nueva que es el ser humano visto desde la palabra de Dios. ¿Y por qué? Recordemos que este año se ha buscado que la formación bíblica esté en consonancia, primero con el plan de pastoral de la diócesis y segundo, que también responda a realidades que se van viviendo. Ahorita nos venimos con el mes de octubre, que es un mes donde siempre vamos a tener, digámoslo así, un debate, porque venimos con que las máscaras y todo eso. Por eso vamos a hablar del ser humano visto desde la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que una vez dejemos como claro si es bueno, si es malo, si se puede, si no se puede, pero no desde una mística sin fundamento, sino anclado directamente en la palabra de Dios. Por eso, dentro de este contexto vamos a estar tocando también la obra de Job. ¿Por qué? Pues resulta que la obra de Job nos va a mostrar cómo Job al comienzo tiene una idea de Dios y cómo en el transcurso de la obra llegan tres amigos y los tres amigos comienzan a dar una doctrina de Dios y Job después sigue interrogándose y como que interpela a Dios y el último que llega donde Job es Dios y Dios es el que le habla. Dios es el que le dice, bueno, aquí estoy yo, escúcheme. ¿Por qué? Porque esa idea de Job sobre Dios muchas veces la tenemos nosotros. Y especialmente a la realidad de Dios le ponemos algo. Esa es la temática que vamos a empezar hoy. Quedamos acá en la temática anterior, en la sinodalidad y la espiritualidad de comunión en el texto de Números. Y veíamos cómo Números nos dice, Dios camina en medio de su pueblo. Y veíamos cómo por este lado comienza la primera queja. Luego, la segunda queja empieza como por acá. Y luego la tercera queja ya se adentra totalmente porque es con los hermanos de Moisés. Pero la queja siempre va a tener como punto de partida el liderazgo. Y la última, que es en el capítulo 25, es cuando el pueblo no valora lo que Dios ha hecho. Y en el capítulo 25 de Números, el pueblo se mezcla con dioses paganos. Por eso en el capítulo 26 de Números hay un cambio de generación. Muere la generación que sale de Egipto y queda la generación que nace en el desierto y que va a entrar a la tierra prometida. Pero todas estas quejas que surgen en el texto de Números tiene como principio una realidad. Se queja el que no sabe quién es. Se queja el que quiere asumir un rol que no le corresponde. Se queja aquel que no comprende cuál es el proyecto de Dios. Por eso es que vamos ahora a empatar la temática que traíamos con este nuevo tema. El ser humano visto desde la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque ¿por qué comienzan todas las quejas acá
contra Dios, contra Moisés, contra Aarón, contra el proyecto de Dios, porque no se comprende quién es el hombre. Y eso es lo que vamos a empezar a mirar hoy. En pocas palabras, vamos a mirar lo que somos desde Dios, lo que el proyecto con el cual Dios nos ha creado. Para eso vamos a tener un principio que va a ser Génesis 1, del 1 al 2, 4a, y Génesis 2, del 4b y siguientes. Es decir, Génesis 2, 4b, hasta Génesis 2, 25. Ahí vamos a encontrar el proyecto con el cual Dios nos crea. Pero vamos a decir, ¿por qué hay dos textos de creación? Hoy hemos comenzado en la liturgia de la palabra, en la misa, una obra. ¿Se acuerdan cuál es en la primera lectura? Esdras. Resulta que el pueblo, mientras que de Génesis a Éxodo, de Génesis a Deuteronomio, el pueblo camina a la tierra prometida, Canaán, camina a la tierra prometida, luego de Josué hasta Segunda de Reyes, vemos lo que el pueblo hace en la tierra prometida, y vemos que el pueblo comienza a olvidarse de Dios, incluso la tierra se convierte en motivo de asesinato. Recuerden la viña de Nabot. ¿Qué hace Jezabel? Mata a Nabot por la tierra. Entonces, esta tierra de la promesa, tristemente, se empieza a corromper. Y por acá aparece algo que se llama el Código Deuteronomista. Tengan eso muy en cuenta. El Código Deuteronomista, que comienza con Deuteronomio y finaliza con Segunda de Reyes. Y ¿qué es el código? Dice, una vez que usted llegue a la tierra prometida, cumpla el pacto que usted hizo con Dios. O mejor, cumple el pacto que Dios hizo con usted. ¿Y el pacto cuál es? Yo seré su Dios. Y el pacto habla de un solo Dios, un templo, una tierra, una alianza. Y entonces dice, si usted cumple esto, tenga por seguro que usted es mi pueblo, que ustedes son mi pueblo, y yo los protejo, y yo los acompaño, yo los defiendo. Por eso aparecen los jueces. ¿Qué hacen los jueces? Casualmente, defender al pueblo. Pero ¿qué pasa? Ya los jueces nos muestran un esquemita. El pueblo se olvida de Dios, Dios permite que llegue un enemigo, luego el pueblo invoca a Dios, aparece un juez que lo libera y otra vez el pueblo vuelve a pecar. De manera que viene la segunda parte. Yo seré su Dios, ustedes serán mi pueblo, pero cumplan mis leyes por amor, no por obligación ni por interés. ¿Y qué pasa después? El pueblo cumple la ley, pero le quita el sentido del amor. La cumple por obligación y la cumple por interés. ¿Qué pasa entonces? Por aquí está Egipto. Aquí comienza el éxodo, ¿se acuerdan? El éxodo es de Egipto a la tierra de Canaán. Luego por aquí aparece Babilonia. Perdón, porque acá se nos cruzan dos imperios. Por aquí aparece Babilonia. ¿Y qué hace Babilonia?
Babilonia tiene una costumbre, viene a Canaán, es decir, a Tierra Santa, y a todos los que viven acá, ¿qué hace? Se los trae para acá, para que el pueblo se dé cuenta de lo que ha perdido. Luego, ¿qué pasa? Aparece otro imperio por aquí que es Persia, con el rey Ciro. Y aquí es la primera lectura en la que estamos esta semana. Llega Persia, le hace la guerra a Babilonia, le gana a Babilonia, y ¿qué hace Persia? Le dice, ustedes se me devuelven para acá. En ese contexto es que nace la mayor parte del Génesis y el Deuteronomio, todo el Pentateuco. ¿Por qué? Porque hasta este momento habían tradiciones orales. Y acá se dan cuenta de lo importante que es tener un documento escrito. Y entonces aparece Génesis 1 y Génesis 2. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Israel está por acá, Babilonia tiene una noción, tiene ídolos y tiene una visión trágica del hombre. Persia tiene otra visión del hombre. Entonces, cuando acá está el pueblo hebreo, dice, bueno, ¿cómo nos percibimos nosotros? ¿Cómo me percibo yo ante Dios? Y empieza lo que vemos. Aquí hay un segundo éxodo, atentos. El éxodo de Babilonia a la tierra prometida, que es reinterpretado a la luz del primer éxodo. Entonces vamos a decir, oiga, pero ¿por qué hay dos relatos? Hagan de cuenta, este primer relato es un poema a la creación. Y este segundo relato, podríamos decir, este primer relato es como el poema frente a este. Pero los dos tienen el mismo significado con sus propias categorías, que es lo que vamos a empezar a ver. Bueno, ubiquémonos en Génesis 1. En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Siga. La tierra era caos y confusión. Hasta ahí. Vamos a dibujar un mapa. Hagan de cuenta, esto es la tierra. Hermoso ese círculo. Pero resulta que lo que dice el texto es que todo era caos y confusión. Siga, por favor, hasta el... hasta el 2. 1 y 2. La tierra era caos y confusión. Oscuridad cubría el abismo y un viento de Dios se elevaba por encima de las aguas. Entonces tenemos que hay caos, confusión y peligro. Oscuridad. Entonces tenemos que lo que hay aquí es un caos y una confusión terrible, que no se distingue nada. No se sabe dónde es el oriente, dónde es el sur, es decir, hagan de cuenta, acá está la oscuridad total. Todo es oscuridad. Pero entonces, ¿qué hace la acción de Dios? Le imprime un orden a todo esto. Y aparece el esquema de los 7 días. Vamos a darnos cuenta. Sí. Vamos a darnos cuenta que lo primero que hace Dios en este caos es separar. Separar. Entonces, un primer principio que hace Dios para crear orden es que los 3 primeros días separa. Vamos al primer día. ¿Qué pasa el primer día? Léanlo, por favor. Dijo Dios,
haya luz y hubo luz. De Dios que la luz estaba bien, separó Dios la luz de la oscuridad. Dice, separó Dios, ¿qué? Entonces tenemos en el primer día luz y oscuridad. ¿Qué hace Dios? Separa la luz de la oscuridad. Siga, por favor. Llamó Dios a la luz día y a la oscuridad llamó noche. Atardeció y amaneció día primero. Entonces, el primer día, recuerden que al comienzo caos y confusión. ¿Y qué es lo que hace Dios? Empieza a separar para ir organizando. Lea hasta que llegue al segundo día, por favor. Dijo Dios, haya un firmamento por el medio de las aguas que las separe unas de otras. E hizo Dios el firmamento. Separó las aguas de por debajo del firmamento de las aguas de por encima del firmamento. Y así fue. Llamó Dios al firmamento cielo, atardeció y amaneció día segundo. Entonces vemos que otra vez aparece el término separar. ¿Qué separa Dios? El firmamento y las aguas inferiores. Separar. Listo. ¿Alguien otro que me ayude con el tercer día? Dice Dios, júntense las aguas de debajo de los cielos en un solo depósito y aparezca el suelo seco. Y así fue. Dios llamó al suelo seco tierra y al depósito de las aguas mares. Y vio Dios que eso era bueno. Ahora aparece un término nuevo que no es separar, sino es juntar. Ahora vamos a empezar a ver cómo el texto habla de juntar. Entonces tenemos aquí el mar y la tierra. Tengan eso muy presente, porque esta división va a complementarse con los 3 días siguientes. Es decir, los primeros 3 días es para separar y los 3 siguientes días es para que cada parte que ha sido separada se llene de algo. Los primeros 2 días son para separar. Los primeros, porque ya el tercer día dice que juntar. Esta tiene sentido de separar también, pero nosotros la asumimos como juntar. Pues los 3 primeros días, ¿Dios qué hace? Separa. Pero si nos damos de cuenta, hay luz y oscuridad, pero no hay nada. Hay un cielo y hay agua, hay tierra, pero no hay. Es decir, en esto no hay seres vivientes. En los 3 primeros días Dios separa, pero no crea ningún ser viviente. Los seres vivientes comienzan es a partir del tercer día. Perdón, del cuarto día. ¿Alguien que me ayude con el cuarto día, por favor? Dijo Dios, produzca la tierra hortalizas, plantas que den semillas y árboles frutales que por toda la tierra den fruto con su semilla dentro y cada uno según su especie, y así fue. Siga. La tierra produjo hortalizas, plantas que dan semillas y árboles frutales que dan fruto con su semilla dentro, cada uno según su especie. Dios vio que esto era bueno y atardeció y amaneció y fue el día tercero. Entonces, aquí, ¿qué es lo que hace Dios? A la tierra que ha separado, que ha juntado, le crea una vegetación. Pero atentos, atentos porque ahora se va a repetir esto. Según su especie. Según su especie. Ese según su especie es fundamental aquí. ¿Por qué? Porque en pocas palabras el texto dice, lo que Dios separa es para que haya orden. Y en ese sentido,
cada especie va a tener unas características propias. Y entonces cada especie se junta con aquellas que son de su misma especie. ¿Por qué? Porque el día en que las especies se mezclen unas con otras, se vuelve al caos y a la confusión. Entonces, según su especie quiere decir que Dios dice, cada ser viviente tiene unas características que lo clasifican con determinada especie. El día en que esa especie rompa los límites y se mezcle con otra, ese día se pierde el orden, la estructura y se vuelve al caos y a la confusión. Vámonos por el cuarto día, por favor. Dijo Dios, haya lámparas en el cielo que separen el día de la noche, que sirvan para señalar las fiestas, los días y los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra, y así sucedió. Hizo pues Dios dos grandes lámparas, la más grande para presidir el día, y la más chica para presidir la noche, e hizo también las estrellas. Dios las colocó en lo alto de los cielos para iluminar la tierra, para presidir el día y la noche, y separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que esto era bueno. Atardeció y amaneció, fue el día 4. Entonces, en el primer día que se crea, luz y oscuridad. Pero el quinto día, el cuarto día que se crea, el sol, luna y estrellas, es decir, todo lo que son los astros, para saber cuándo es el día y cuándo es la noche. Entonces la pregunta es, si vemos que el sol aparece acá, el cuarto día, ¿cómo sería entonces la luz que comienza el primer día? Este es el a partir de ese elemento del primer y cuarto día, es que nace el estudio bíblico primitivo. Porque la pregunta es, si Dios creó la luz el primer día, ¿por qué en el cuarto día aparece el sol? ¿Qué iluminaba cuando era de día? Entonces ahí aparece. Entonces, pues teológicamente claro, pero es que ya exegéticamente, ¿de cuál luz se está hablando? ¿De cuál luz? Si la luz se crea es como tal, como astro. Entonces, ¿qué estaría dando como ese orden? Entonces acá se empieza a enfatizar un principio. Porque el redactor de este primer capítulo del Génesis se le conoce como la tradición sacerdotal. Y por eso es que el texto enfatiza que el cuarto día se crea el sol y las estrellas bajo un principio, para medir las fechas, para tener un calendario. Por eso dice en el 14, haya luceros en el firmamento celeste para separar el día de la noche, y sirvan de señales para solemnidades, días y años. Es decir, el quinto día tiene una característica, el cuarto día, perdón, totalmente litúrgica. Y si nos fijamos nosotros en nuestro calendario litúrgico, siempre se tiene en cuenta el sol o la luna. El sol. La luna. Por eso es que la Semana Santa no cae siempre en las mismas fechas, porque dependemos de la luna nueva. La luna creciente le da movimientos al mar. Entonces, la liturgia, si ustedes se dan de cuenta, acá comienza también la perspectiva del día para los
judíos. Por eso dice, y atardeció y amaneció. ¿Por qué? Porque el día comienza para ellos es a las 6 de la tarde. Para nosotros, ¿cuándo comienza? A las 12 de la noche comienza el nuevo día. ¿Es claro esa parte? El calendario litúrgico se instituye el cuarto día de la creación. Y es un calendario lunar. Bueno, entonces nos damos cuenta que el primer día coincide con el cuarto día. ¿Por qué? Porque en pocas palabras, ahí es una esfera donde, hagan de cuenta, parece que algo alumbra, pero no se sabe qué es, y en determinado momento esa luz desaparece. Luego ya el cuarto día, para identificarnos, ¿qué hace? El sol para el día y la luna y las estrellas para la noche, a fin de que se sepa concretamente en qué estamos. Vámonos para el quinto día. ¿Qué pasa el quinto día? Dijo Dios, llénense las aguas de seres vivientes y revoloteen aves sobre la tierra y bajo el firmamento. Dios creó entonces los grandes monstruos marinos y todos los seres que viven en el agua según su especie, y todas las aves según su especie. Y vio Dios que todo ello era bueno. Los bendijo Dios diciendo, crezcan, multiplíquense y llenen las aguas del mar, y multiplíquense a sí mismo las aves sobre la tierra. Y atardeció y amaneció, fue el día quinto. ¿Qué fórmula se repitió aquí? Según su especie. Según su especie. Y si vamos al segundo día, vamos a ver que el segundo día se crea el firmamento y se reúnen las aguas. Se separan las aguas de abajo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa el quinto día? Se crean las aves y los animales acuáticos. Entonces, el segundo día se separa el cielo, firmamento, de las aguas inferiores. ¿Y qué pasa el quinto día? Las aves para volar, cielo, los animales para las aguas inferiores. Atentos porque son animales acuáticos. Hasta el momento no se ha creado nada para la tierra. Se ha creado para el cielo, para el agua. Se ha creado vegetación, pero ser viviente para la tierra todavía no se ha creado. Todo se remite al sexto día. Vámonos para el sexto día. Dijo Dios, produzca la tierra animales vivientes según su especie, bestias, reptiles y animales terrestres según su especie. Y así fue. Hizo Dios las animales terrestres según su especie, las bestias según su especie, y los reptiles del suelo según su especie. Y vio Dios que estaba bien. Bueno, ahí vemos que entonces el tercer día se separa la tierra del mar. Ya en el quinto día se crearon los animales que tienen que ver con el agua. El sexto día se crea todo lo que tiene que ver con la tierra. Y lo primero que se crea son los animales terrestres. Y se repite ¿qué esquema? Según su especie. Es decir, cuando mezclamos especies, volvemos al caos y a la confusión y al desorden. Sigamos, por favor. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre los aves del cielo, sobre los animales del campo, la tierra salvaje, los reptiles y que se arrastran por el suelo. Y creó Dios al hombre a su imagen. Bueno, aquí aparece ya algo importante donde nos conectamos con esto. Tengamos presente que cuando el verbo propio para el primer texto de la creación es este, vará,
Bara hace referencia a una acción creadora que solo Dios puede realizar. Por tanto, la creación es la acción con la cual Dios llama a existir a alguien o algo que no existía. Bara significa eso, llamar a existir, hacer que algo exista. Si nos damos de cuenta acá, en estos, hasta el momento, con la creación de los animales terrestres, simplemente Dios dice, voy a hacer, y lo hace. Y dijo Dios, y aparece la fórmula, y así fue. Es decir, lo dice y de inmediato se hace. Pero, vamos a ver entonces que a partir del versículo 26 hay unos cambios especiales. Mandémoslo aquí. ¿Qué dice el 26? Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que tenga autoridad sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales del campo, las fieras salvajes y los reptiles que se arrastran por el suelo. Bueno, cuando nosotros escuchamos y dijo Dios, hagamos, ¿por qué se dice hagamos? Nosotros le aplicamos a ese texto un principio trinitario, pero el texto lo que quiere decir es que cuando Dios crea al ser humano, lo piensa. Hagamos quiere decir que Dios, cuando Dios crea al ser humano, como que hace un alto en el camino y piensa, para decirnos que el ser humano no maneja la misma categoría de lo que ha sido creado antes que él. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo y no fue. No, acá dice, y dijo Dios, hagamos. Es decir, el ser humano no es casualidad. El ser humano no es algo improvisado. El ser humano es fruto del proyecto de Dios. Es decir, Dios piensa para crear el ser humano. ¿Por qué? Porque parece que va haciendo así, primer día, segundo día, tercer día, pero cuando llega al ser humano se detiene y lo piensa, indicando que la creación del ser humano es muy distinta a lo que Dios ha hecho hasta el momento. Por eso ahí radica la dignidad del ser humano, porque no es un acto apresurado de Dios, improvisado de Dios, sino que es fruto de un proyecto pensado de Dios. Hagamos quiere decir, Dios piensa en las características que ha de tener el ser humano. Dios piensa. Eso ya es importante. ¿Por qué? Porque ya el ser humano va a tener sus características propias. Volvamos al 26. Dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza. Ahí. Imagen y como semejanza. Si nosotros leemos el texto de todo el Pentateuco, de Génesis hasta Deuteronomio, hay una prohibición, ¿cierto? Y la prohibición siempre va a ser: no fabricarás imágenes. No fabricarás imágenes. Cuando vamos al becerro de oro, ¿qué ha hecho el pueblo? Ha fabricado una imagen. Si leemos esto en clave antropológica, el ser humano siempre busca crear una imagen externa para decir, ese es Dios. Eso es lo que busca el becerro de oro, poder decir, ese es Dios. Pero, ¿qué dice Génesis? No busque a Dios fuera de usted. Dese cuenta que usted está hecho a imagen de Dios. Usted es imagen visible de Dios.
No cree, sino valórese usted como imagen de Dios. ¿Claro esa parte? Y entonces acá viene la otra parte de la dignidad de la persona, que yo me reconozco como imagen de Dios, pero estoy llamado a reconocer que la otra persona es imagen de Dios. Ahí radica el valor del ser humano. En el pensamiento de la época 1250, 1800 antes de Cristo, se creaban imágenes para decir, esa imagen es Dios. Pero Dios dice, no, usted es la imagen que yo creé de mí mismo. Tengan presente eso. Hay un mito, recordemos, este primer relato nace cuando el pueblo regresa de Babilonia a Canaán. En Babilonia había un mito feo, donde era que el dios Marduk creó al ser humano, los dioses babilónicos crearon al ser humano para que trabajara, para trabajar como meras bestias de trabajo. Y entonces cuando Dios crea al ser humano, dice, yo lo creo para que usted sea mi esclavo. Acá el hebreo dice, Dios no nos creó para ser esclavos. Dios nos creó para amarnos. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Si la pasamos al mundo contemporáneo, vamos a darnos cuenta que el problema está en que el ser humano ha olvidado que es imagen y semejanza de Dios y quiere parecerse a cualquiera de estas cosas. Quiere parecerse a un animal, valora más la dignidad de un animal que la del mismo ser humano. O de pronto se creen imagen de Dios, pero no vean a los demás como imagen de Dios. Exacto, viene la injusticia. Volvamos a leer el texto 26 otra vez para adelantar un poquito. Dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen como semejanza nuestra, que mande en los peces del mar y en las aves del cielo, en las bestias y en todos los animales terrestres y en todos los reptiles que reptan por la tierra. ¿Sí ya? Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Perdón, aquí le toca la hamburguesa hoy. A ella no se dice según su especie, sino que se enfatiza que los creó macho y hembra. Acá ya aparece una diferencia biológica. Una diferencia biológica. Por eso acá ya no se dice según su especie, sino que ya se dice cuando Dios crea al hombre, imagen y semejanza suya, de una vez les da una diferencia biológica, hombre y mujer. Y vuelve a pasar lo mismo. Cuando no se respeta este principio, volvemos a la confusión, volvemos al caos. ¿Listos? Siga por favor donde quedó. Después los bendijo Dios con estas palabras: sed fecundos y multiplicados, henchid la tierra y sometedla, mandad en los peces del mar y en las aves del cielo y en todo animal que repta sobre la tierra. Dijo Dios: ved que os he dado toda hierba de semilla que existe sobre la faz de toda la tierra, así como todo árbol que lleva fruto de semilla. Todo ello os servirá de alimento. A todos los animales terrestres, a todas las aves del cielo y a todos los reptiles de la tierra, a todo ser animado de vida, les doy la hierba verde como alimento. Y así fue. Vio Dios cuánto había hecho, y todo estaba muy bien. Atardeció y amaneció, día sexto. Entonces, en este primer relato aparece una característica. ¿Cómo tiene que tratar el ser humano
a los animales que Dios creó? Dice, mandad y someted. Es una forma de decir, cuídelos. Cuídelos. Atentos, el término es, cuídelos, pero en la justa medida. Cuídelos, pero en la justa medida. ¿Cuál es el problema? Que cuando no hay esa justa medida, caemos en la crueldad con los animales. ¿Cierto? Pero si no hay esa justa medida, caemos en la humanización de los animales. Es decir, Dios dice, ame, cuide y valore en la justa medida a los animales. Pregunta, hasta el momento, ¿en qué día se crea la alimentación? No. Por acá, tercer día. El tercer día se crean los vegetales, por tanto se crea la alimentación. Es decir, si nos fijamos en este texto, antes del pecado era la creación era vegetariana. Es decir, no me estarían debiendo hamburguesas sino lechugas. Entonces aquí vemos ya que cuando el ser humano no sabe respetar las categorías que Dios imprimió cuando lo crea, todo esto se vuelve caos y confusión. Por eso es que todo el Pentateuco siempre va a partir de no confunda. De ahí que el cerdo sea desde la Biblia, Pentateuco, un animal impuro. ¿Por qué? Porque se presta para confusiones. Porque la pezuña es ¿de qué? Se parece a qué la pezuña a la vaca, pero no es rumiante. Es decir, el cerdo se presenta como un animal que mezcla dos especies. Vamos a ver después que los textos van a decir mucho más en este sentido. Va a decir, hagan de cuenta, este es un terreno de Palestina, y acá hay otro. Y dice, si usted va a sembrar, pongámosle productos nuestros. Si usted va a sembrar frijol aquí solamente siembre frijol. Si aquí va a sembrar arveja, siembre solamente arveja. Pero si usted se mete a sembrar frijol aquí y arveja, ¿qué está haciendo? No está respetando esto. Los hebreos también tienen prohibido eso que llaman los injertos. ¿Por qué? Porque es mezclar dos especies. Luego, eran tan estrictos ellos que hay una norma que dice, si usted viste de algodón, toda su ropa tiene que ser de algodón. No puede usted vestir de algodón y de lino a la vez, no. ¿Por qué? Porque está faltando a esto, según su especie. ¿Claro hasta ahí? Ya tenemos una visión más o menos de por donde vamos a empezar a caminar para mirarnos desde la palabra. Pasemos al séptimo día, perdón. Concluyéronse pues el cielo y la tierra con todo su aparato. El séptimo día Dios dio por concluida la labor que había hecho. Puso fin el día séptimo a toda la labor que había hecho. Después bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él puso fin Dios a toda la obra creadora que había hecho. Esos fueron los orígenes del cielo y la tierra cuando fueron creados. Bueno, así como está el relato, cuando ustedes van al Nuevo Testamento, se van a dar cuenta que el sábado es el punto
de quiebre de los fariseos con Jesús. Siempre que se nombra sábado, vemos a unos fariseos espiando a Jesús, diciéndole, usted hizo tal cosa en sábado. ¿Por qué? Porque entre los 10 mandamientos de la ley de Dios, el que más respeta al fariseo es el sábado. ¿Por qué será? ¿Por qué el fariseo siempre se choca con Jesús porque hace una actividad en sábado? La respuesta está en el séptimo día del Génesis, porque es el único mandamiento que Dios instituye y Él mismo lo cumple. Es decir, Dios mismo cumple el mandamiento del sábado cuando lo instituye. Él crea el mandamiento y Él mismo lo cumple. Por eso cuando Jesús incumple el sábado dice, ¿y este qué se cree? ¿Se cree más que Dios? Cuando Jesús no cumple el mandamiento del sábado, el fariseo lo trata con un pecado que vimos alguna vez, que es la deificación. Un humano que se está percibiendo como si fuera Dios. Y atentos porque ya vamos a, en el otro texto, Génesis 2, vamos a ver que el ser humano tiene que aprender a verse como criatura. Como criatura. Entonces, por eso es que es tan importante el sábado para el fariseo en el Nuevo Testamento, porque Dios mismo cumplió ese mandamiento. Es como cuando nosotros decimos honrar a padre y madre. Lo mismo, ¿por qué? Porque Jesús mismo cumplió ese mandamiento. Por eso es que ese mandamiento es distinto a los demás mandamientos. Bueno, en este orden de ideas que hay aquí, ¿qué nos falta? Ahora, si nosotros nos fijamos, que vamos a ver eso el próximo jueves, vamos a darnos cuenta que Génesis 2 resalta la forma como el hombre tiene que relacionarse con la mujer. Bueno, llegó la Coca-Cola. La forma como el hombre se relaciona con la mujer, cómo tiene que tratarla y cómo la mujer tiene que tratar al hombre. ¿Por qué? Porque si no se comprende esto de cómo se relacionan, volvemos al caos inicial y a la confusión inicial. Por eso es que hoy en día también pasan problemas. ¿Por qué? Porque asumimos categorías que no son las nuestras. Entonces, esta es hoy en día y aparece una persona que se siente que es animal y hace de todo para parecer un animal. Y hoy en día personas que tratan a los animales como si fuesen personas. Entonces, la Biblia no dice que toca maltratar, ni dice, cuídelos, pero denles su lugar. Eso lo entendemos muy bien los que somos del campo. Uno en el campo crece con animales y uno hasta se familiariza con los animales, pero nunca iguala a los animales. El problema está cuando yo rompo el esquema impuesto por Dios. A todo esto se le conoce como ley natural o ley divina. Tengan eso muy presente. Ley natural o ley divina, que es aquella que está presente en mi propio ser, en mi propia naturaleza, en mi parte física. ¿Claros? ¿Sí aprendimos algo hoy?